a la sesión de hoy. Reciban un cordial saludo por parte del Grupo de Investigación en Educación en Enfermería de la Universidad del Quindío, programa de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud del Grupo GRIE. Les recuerdo, por favor, a los asistentes que cierren los micrófonos y las cámaras para una mejor visualización de la presentación. Yo voy a estar muy atenta al chat, por si tienen preguntas, por favor las van escribiendo en el chat y yo se las voy pasando a la conferencista, porque ella, por estar compartiendo pantalla, no va a poder verlas en el chat, pero yo se las voy escribiendo a ella. Podemos tener un pedacito, la idea es que la conferencista termine la charla por ahí 10 minutos antes para poder dar tiempo de resolver las preguntas. Bueno, entonces el día de hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a la profesora Gianner Betancourt Manrique. Ella es enfermera de la Universidad Católica de Manizales, especialista en cuidado crítico, magíster en enfermería en cuidado crítico de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy viene con la conferencia titulada Intervenciones educativas en el mejoramiento del autocuidado y adherencia de las personas con falla cardíaca. Una mirada a la evidencia. Más adelantico en el chat les voy a poner el link de YouTube para que puedan visualizar las conferencias que hemos tenido por YouTube, que todas quedan grabadas y quedan en la página de YouTube. Y también les pido el favor de que estén pendientes, que también les voy a colocar el link de la asistencia para que por favor llenen la asistencia. Muchísimas gracias. Entonces ya puede empezar. Gianner, muchas gracias, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Universidad del Quindío, a Beatriz, por permitirnos tener este espacio de compartir académico para nosotros los profesionales de enfermería y las demás personas que se encuentran hoy conectadas. Qué bueno que podamos llegar a un momento de la evidencia y poder conocer cómo podemos educar a nuestros pacientes y a sus familiares que se encuentran cursando con un proceso y una enfermedad de falla cardíaca. Todos sabemos el significado que tiene para la persona el corazón. Un paciente me lo decía: jefe, el corazón es mi Biblia, el corazón es mi vida. Y por eso es tan importante llegar a ese contexto de conocer qué es para el paciente y qué significa para nosotros el corazón, para poder iniciar a hablar de educación. Entonces, muchas gracias, muy contenta de estar hoy acá. Espero llegar y cumplir muchas más expectativas y que aprendamos muchísimo hoy. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces, la conferencia titulada Intervenciones educativas en el mejoramiento del autocuidado y la adherencia de la persona con falla cardíaca está orientada y está en un objetivo muy importante, y es que conozcamos hoy la medida en que debemos educar a nuestros pacientes y sus familiares. Para dar un enlace y para iniciar, recordemos que la falla cardíaca es una de las enfermedades cardiovasculares más prevalentes en la población, definida como un síndrome clínico complejo que resulta de un trastorno morfológico y o funcional y que afecta la capacidad ventricular para llenar o expulsar el corazón. Entonces, resumiendo, digamos que es un desequilibrio o un daño estructural y funcional de nuestro corazón. La falla cardíaca presenta una incidencia muy grande, de 10 por cada 1000 habitantes, y adicional a esto, es considerada como una de las complicaciones más prevalentes en todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares. La falla cardíaca tiene un impacto físico, emocional y social importante en la persona, llevando a un aumento en los ingresos hospitalarios. Pero a medida que revisamos la documentación nos podemos dar cuenta que este impacto físico y esos reingresos hospitalarios se deben a prácticas inadecuadas de autocuidado que llevan a que las personas tengan una mala adherencia en su tratamiento y en el manejo de su enfermedad. Aquí iniciando podemos darnos cuenta de la importancia que tiene el brindar una adecuada educación al paciente y a su familia. En diferentes estudios, en uno de ellos publicado y realizado acá en Colombia, en Bucaramanga,
Ellos describen muy bien que la principal causa de hospitalización en los pacientes con falla cardíaca fue la adherencia al tratamiento médico, siendo y estando presente en el 50% de los casos de sus reingresos, seguido por infecciones respiratorias, por exacerbación aguda de la enfermedad. Adicional a esto, la falla cardíaca es considerada y tiene una prevalencia importante en las consultas de los servicios de urgencias con un 7% y un 6% de las hospitalizaciones en los pacientes adultos. Todo esto nos lleva entonces a mencionar que el paciente, la persona o persona que está con falla cardíaca es considerado un paciente hiperfrecuentador. Esta palabra hiperfrecuentadora la vamos a observar en diferentes documentos, ya que son pacientes que van a tener una alta dependencia del hospital, van a tener un número de consultas frecuentes, urgencias hospitalarias, hospitalizaciones. ¿Pero a qué se debe todo este círculo? Este círculo se debe a varias cosas importantes que lo vamos a ver alrededor. La adherencia al tratamiento farmacológico, a las medidas no farmacológicas que lleva el paciente, al seguimiento que se realice a la persona y algo que encontramos en otro color y al autocuidado. Cuando ya está demostrado, no solo en falla cardíaca, en las demás enfermedades crónicas, que cuando una persona tiene un adecuado autocuidado, cuando nosotros nos cuidamos, vamos a tener una mejor evolución de muchas cosas. Muchos autores nos muestran que los factores de riesgo hospitalarios y entorno hospitalario incluyen la falta de conocimiento que tienen las personas y la poca aceptación para las recomendaciones del autocuidado. También Rodríguez demuestra que dentro de estos factores precipitan la hospitalización. Es frecuente citar el deficiente autocuidado del paciente en todas las medidas no farmacológicas y farmacológicas. También muestran que existe un importante déficit en el conocimiento y en la comprensión de la enfermedad, una condición necesaria pero no suficiente. Muestran que la principal causa de la descompensación cardíaca es el mal cumplimiento terapéutico, el abandono a los fármacos, a las medidas higiénicas y de dietéticas que ocurren en el 15 al 65% de los casos. También se ha descrito algo muy importante que tiene que ver con la adherencia inadecuada, la falta de conocimiento, la motivación, la escasa percepción de la eficacia del tratamiento y algo muy importante, la falta de apoyo de los familiares y cuidadores. También se ha demostrado la importancia que tiene en que la persona con falla cardíaca tenga a su lado un cuidador que lo guíe, lo apoye y lo motive durante su tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Para hablar de la parte educativa y de la parte de autocuidado, traigo a colación la teoría de Bárbara Rigel, denominada como la situación específica de autocuidado en el paciente en insuficiencia cardíaca. Esta es una teoría de mediano rango que fue publicada en el 2008 y actualizada en el 2015. La doctora Bárbara Rigel nos muestra que el autocuidado es un proceso natural de toma de decisiones, que para tener un muy buen autocuidado influyen muchas acciones que mantienen esa estabilidad fisiológica de la enfermedad y adicional a esto que facilita la percepción de los síntomas y dirigen el manejo de esos síntomas. La doctora Bárbara enfoca su teoría en un proceso de autocuidado, un proceso que incluye tres conceptos importantes: el mantenimiento, la percepción o monitoreo y la gestión. Cuando hablamos de mantenimiento, es la captura de los comportamientos típicamente referidos como la adherencia al tratamiento. Todo este mantenimiento de la dieta, de hacer el ejercicio, de poder pesarse adecuadamente. La percepción habla del monitoreo. El monitoreo implica la escucha corporal, de que el paciente se escuche diariamente y monitoree diariamente esos síntomas y reconozca e interprete esos signos de alarma. Y la parte de la gestión
es la respuesta a los síntomas cuando estos ocurren. La parte de la gestión es cuando la persona está en disposición de tomar decisiones y poder consultar a su médico cuando presenta algún signo de alarma. Eh, Muchos documentos nos muestran, por ejemplo, titulado La educación a pacientes y su corresponsabilidad, nos muestra cómo nosotros como educadores y profesionales de la salud debemos hacer que nuestros pacientes se sientan corresponsables de su manejo integral. Hace parte de la importancia primaria de que ellos tomen decisiones educadas con base en la información que se les brinden, respetando también sus concepciones personales, su cultura y su religión. La educación a pacientes se ha convertido en esa forma directa a disposición de que el personal pueda transmitir conocimiento a través de diferentes materiales de enseñanza. Entonces acá empezamos a hablar de las diferentes estrategias audiovisuales, medios impresos, sitios en la web y seguimiento especial a nivel telefónico e incluso a pacientes con un manejo multidisciplinario. Este artículo publicado por la Revista Colombiana de Cardiología nos muestran 3 conceptos importantes que pueden llevar a que el paciente pueda tener una buena educación. Primero, son personas que pueden presentar en algún momento un desconocimiento crítico. Hablan de alfabetismo en salud para poder llevar a una adecuada educación. Por eso ellos recomiendan crear conciencia en los pacientes acerca de la necesidad de conocer sobre su enfermedad, así como el papel que el paciente protagoniza o es protagonizador dentro de su cuidado. Cuando se logra de que el paciente sea corresponsable de su enfermedad y de su tratamiento, se lleva a la efectividad en los tratamientos farmacológicos y a disminuir complicaciones. Pero ¿cómo se logra esto? ¿O cómo llevamos primero a brindar una buena educación a estas personas? Primeramente, debemos identificar unas necesidades que se identifican con una valoración completa, a las cuales nosotros como enfermeros debemos estar dispuestos y debemos estar capacitados. También a plantearnos unos objetivos a partir de las necesidades identificadas. Ya con estos 2 puntos importantes podemos llegar a brindar una adecuada educación. Esa valoración de las necesidades educativas es muy importante tener en cuenta que existen necesidades sociodemográficas, tener muy en cuenta dónde vive nuestra persona, dónde viven los pacientes, cuánto tiempo se gastan en el traslado para una consulta, tener en cuenta toda esta parte sociodemográfica y su estrato socioeconómico. Todos los pacientes tienen acceso a tecnología, todos tienen un celular con internet. Toda esa valoración de necesidades la debemos de tener en cuenta. La parte sociocultural, las personas y respetar muy bien esa parte, su religión, si viven en su resguardo indígena, las personas, esa parte cultural, tenerla en cuenta porque debe de ir muy de la mano en la educación que vamos a brindar. Y dentro de esa valoración de necesidades también es muy importante tener aspectos clínicos. En los aspectos clínicos hablamos de la escala funcional por la que se encuentra pasando el paciente y el estadio de su falla cardíaca. Tener muy en cuenta también en esta valoración las actitudes de las personas, de sus familiares, las conductas y los niveles de conocimiento precisos. Saben, sienten y hacen sobre los hábitos de vida que pueden influir en la evolución. Es muy importante dar y darle confianza al paciente para que nos comunique de una manera asertiva qué sienten y qué saben de su enfermedad. Según Paulo Ferrer, él define que toda persona que no importa su nivel o su contexto sociocultural es capaz de analizar críticamente su situación y de reformar sus reflexiones para crear y mejorar la evolución de su enfermedad. ¿Centrado en qué? Debemos de tener, después de realizar esta valoración de necesidades educativas, pensar siempre y tener una visión en que todo lo que estamos formando para educar debe ir centrado en el paciente y en su familia, creando y pensando siempre en su bienestar, en mejorar su calidad de vida,
en producirle al paciente y a su cuidador una motivación para que ellos se cuiden. La capacidad cognitiva es muy importante tenerla en cuenta dentro de la valoración, porque a partir de esta vamos a lograr mejor un entendimiento o vamos a crear estrategias de cómo debemos de enseñarles. La actitud y el comportamiento y el estado emocional. Es muy importante saber en qué momento voy a educar al paciente, dependiendo de su estado emocional, dependiendo de su estado clínico, dependiendo de su entorno. Esta educación debe ir basada primero en que sea un contenido general adaptado a la necesidad individual. Yo no puedo crear una parte educativa general, yo necesito hacerla individual y no generalizada porque todos no tenemos la misma capacidad de comprensión. Un proceso de enseñanza-aprendizaje que abarque el hombre integralmente, la suma, la psiquis y el entorno social en el que ellos se encuentren. Debe ser con un enfoque centrado en la persona y no en la enfermedad. Por eso es tan importante hacer las valoraciones de las necesidades educativas antes. Involucrar al cuidador, supremamente importante. El cuidador embarcado en su pareja, en sus hijos, en sus hermanos. Un proceso de evaluación continuada. Yo no le voy a brindar una educación hoy al paciente y se me olvidó que le brindé la educación y no le hago un proceso ni un seguimiento. Todo es continuado. A partir de esto, es muy importante tener los objetivos de aprendizaje. Entonces, acá tenemos tres muy importantes. El tipo cognitivo, el actitudinal y el conductual. Cuando hablamos de la parte cognitiva, es importante permitirle al paciente que conozca su enfermedad, la importancia que tiene el autocuidado y la adherencia como pilares importantes en el manejo de la falla cardíaca. En la parte actitudinal, es permitirle al paciente que asuma esa responsabilidad de la cronicidad del proceso de su enfermedad y que positivamente valore esas modificaciones de sus hábitos y que alcance una autonomía. Y en la parte conductual, buscamos que el paciente desarrolle muchas habilidades, que se promuevan comportamientos de autocuidado y adherencia al tratamiento y que adquiera la capacidad de reconocer esos signos de alarma, como nos lo muestra la doctora Bárbara Rigel en su teoría en la parte de gestión y autogestión. Todos estos objetivos de aprendizaje tienen un objetivo grande que es desarrollar un empoderamiento y una responsabilidad en los pacientes y sus cuidadores, promoviendo siempre un autocuidado y logrando una buena adherencia para llevar a mejorar y a mejorar ese manejo de la falla cardíaca. Perdón que no me pasa, un momento, listo. Recordando entonces lo que vimos en la teoría, los tres conceptos importantes: mantenimiento, monitorización y autogestión o automanejo. Toda esta parte, lo que buscamos es fortalecer en el paciente y en su cuidador el conocimiento de su enfermedad, la adherencia al tratamiento y el reconocimiento oportuno. Entonces vemos cómo acá el mantenimiento es el reconocimiento, la dieta, el ejercicio, la toma de medicamentos. La parte de monitorización es la evaluación diaria para detectar esas recaídas. El paciente debe hacer un seguimiento y un monitoreo diario de esos signos de alarma para que le permitan tener un automanejo y le permita verificar cuáles son las respuestas inadecuadas y lo permitan llevar a consultar tempranamente. Después de hacer esta valoración, estos objetivos, muchos documentos nos muestran la importancia que tiene el proceso y la transición del hospital a casa. Encontramos varios documentos donde nos muestran la importancia que tiene ese plan de alta o ese plan de transición y seguimiento que se le debe realizar al paciente con falla cardíaca. Todos conocemos que estos pacientes viven en un círculo vicioso. Urgencias, hospitalización, casa, urgencias, hospitalización. Lo que buscamos con esto es que todo esto, este círculo vicioso se rompa y podamos con una adecuada educación poder llevar al paciente a tener una muy buena educación y un muy buen manejo de su enfermedad. Estos documentos nos muestran que el alta del hospital a la casa requiere una transferencia exitosa de la información.
una información al paciente y su familia para reducir los eventos adversos y evitar las readmisiones. Este alta hospitalaria nos muestra en los documentos que es muy importante y el momento crucial para empezar a darle educación al paciente y a su cuidador es durante la hospitalización. Cuando el paciente ya se encuentra hemodinámicamente estable y ha pasado por un proceso crítico de su enfermedad o agudización, podemos iniciar a darle la educación desde ese momento. Es el momento donde demuestran los autores de que el paciente tiene más capacidad de retener esa información y de ser perceptible y sensible y de mostrar la importancia que tiene el autocuidado. Para esta planificación del alta existen unas siglas que es ideal. Esa palabra ideal lo vemos en diferentes documentos donde la I incluye al paciente y su familia en la planificación de alta. Es muy importante que el momento en que lleguemos a darle esa educación a estos pacientes se encuentren con su cuidador principal. Discutir con el paciente y la familia 5 áreas claves para evitar problemas en el hogar. Esas 5 áreas claves las vamos a hablar más adelante. Incluye la alimentación, el ejercicio, el control de peso, la restricción hídrica, la restricción de sodio. En la palabra debemos educar al paciente y su familia en el lenguaje sencillo sobre la enfermedad en el proceso del alta. Evaluar que se realiza una adecuada educación a través de un teach back, que lo vamos a ver más adelante, que es un momento muy crucial donde evaluamos que los pacientes y sus cuidadores nos hayan entendido la información que les dimos. Y lo último es que se escuche y se respete los objetivos, las preferencias, las observaciones e inquietudes del paciente y su familia. A través de estas siglas, lo que buscamos es brindar una adecuada educación y un plan de alta al paciente donde podamos hacer una muy buena transición. Como les comentaba, ese Teach Batch consiste en que el paciente repita con sus propias palabras lo que ha entendido de las indicaciones dadas, lo cual permite corregir errores o resolver dudas del paciente. Entonces, se comparte la información, se pregunta si nos entendió, se escucha lo que el paciente refiere y su cuidador. Si vemos errores, lo que hacemos es una retroalimentación y compartimos de nuevo la información. Y por último, preguntamos de nuevo si el paciente adquirió y su cuidador los conocimientos de la educación dada. Acá les traigo un ejemplo de Teach Back que fue realizado durante mi tesis de maestría, donde al paciente y a su cuidador le preguntábamos los diferentes conceptos importantes: qué cantidad de líquido puede tomar, cada cuánto se debe pesar, cómo se debe pesar, es normal que se le hinchen los tobillos o las piernas. Y a partir de esos interrogantes podíamos identificar en cuál de ellos debíamos mejorar o en cuál de ellos debíamos de profundizar la educación. En el último consenso de la Sociedad Colombiana de Cardiología, ellos nos muestran el programa de optimización de la atención de los pacientes con insuficiencia cardíaca y nos muestran una lista de chequeo, la cual incluye una estrategia muy importante o una iniciativa muy importante. Ellos la definen como el seguimiento que se realiza después de la hospitalización al paciente y nos muestran una lista de chequeo que la vemos acá. Esta lista de chequeo permite al profesional de salud, enfermero, médico, realizarla, tenerla en cuenta durante o antes de hacer la salida del paciente, tener en cuenta su peso, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, identificar los síntomas o los síntomas clínicos, la clasificación, otra sintomatología, si se le brindó educación. Adicional a esto, permite cumplir con la lista de chequeo, verificando de que al momento, inmediatamente después del alta y a la segunda visita después del alta o teleenfermería que se le realice, se pueda ir cumpliendo con esa lista de chequeo donde identifiquemos de que no nos hizo falta en ningún momento lo que le íbamos a brindar al paciente, sobre todo acá en la parte de educación, porque muchas veces si se le brindó educación de dieta se nos olvida otros conceptos importantes. Entonces, por eso este programa crea esta lista de chequeo que nos sirve de guía para seguir adelante y tener en cuenta toda esta parte educativa.
Les traigo a colación una parte de mi tesis de maestría que está en este momento en el repositorio de la universidad, en elaboración del artículo, estamos en ellas. La tesis tiene un título del efecto de un plan de alta en los pacientes con falla cardíaca de enero a noviembre del 2019 que se realizó en la ciudad de Bogotá. Eh, Fue un diseño y un estudio experimento clínico aleatorizado que se realizó en la Clínica Miocardio en Bogotá, donde tuvimos 64 pacientes, 32 en un grupo intervención y 32 en un grupo control, donde los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años que estuvieran en una clase funcional 3-4, pacientes con adecuada capacidad cognitiva, participación voluntaria y servicio telefónico, paciente hemodinámicamente estable. A través de este estudio, lo que buscábamos identificar era la efectividad que tenía el plan de alta en los pacientes con falla cardíaca. Se aplicó la escala europea de autocuidado de falla cardíaca, que es una escala diseñada para evaluar el grado de autocuidado de los pacientes, una escala que tiene un alfa de Cambridge de 0,7 y que tiene una adecuada validez interna. Esta escala nos permite definir el paciente en autocuidado alto, medio o bajo de acuerdo a su puntuación y tiene diferentes preguntas importantes que la podemos usar. Si se pesa cada día, si se sienta ahogo, para y descansa, si tiene dificultad respiratoria. Al aplicar esta escala al grupo control, solo se le realizó las intervenciones que se realizaban normalmente en la institución, porque la institución no tenían planificado, no tienen un programa de falla cardíaca estructurado, entonces a los pacientes de grupo control se les realizó una intervención general de la institución y se les aplicó este instrumento en la estancia hospitalaria y al mes del egreso. A los pacientes del grupo de intervención, lo que les realizamos primero fue valorar las necesidades educativas, se le aplicó un plan de alta estructurado teniendo en cuenta o desarrollando un rotafolio con cada uno de los conceptos que vamos a ver más adelante y fue fundamentado en la teoría de la situación específica de la doctora Bárbara, teniendo en cuenta los conceptos que hablamos anteriormente, el mantenimiento, la percepción y la gestión de los síntomas. A estos pacientes de grupo de intervención se realizaron 3 sesiones importantes. Las 2 primeras sesiones fueron durante la hospitalización, con una duración de 20 a 30 minutos donde se involucró al cuidador y donde se le realizaron preguntas detalladas del teachback. Y la última sesión que se realizó fue al egreso. A los 8 días de egreso se realizó y se cumplió con el proceso de teleenfermería con un seguimiento telefónico y al mes donde pudimos identificar los cambios en el nivel de autocuidado. La escala se la aplicamos antes de la primera sesión educativa y al mes después de haber terminado todo el proceso. Se pudo identificar entonces, como vemos en las siguientes tablas, el nivel de autocuidado antes de la educación brindada al paciente. Vemos cómo se encontraban en bajo, tanto el grupo control como el grupo intervención. Pero después de la educación dada y después de las sesiones educativas, se puede evidenciar que el grupo control mejoró a un autocuidado medio, lo que se puede evidenciar que los efectos de las instituciones sí pueden mejorar autocuidado, pero como podemos observar, el grupo intervención, el 100% de los pacientes tuvo un muy buen autocuidado y un autocuidado alto. Lo que pudimos identificar que el grupo intervención al quien se realizó el plan de alta estructurado mejoró adecuadamente su autocuidado. Definiendo y concluyendo, que antes de aplicar el plan de alta, la mayoría de los pacientes del grupo control e intervención tenían un nivel bajo de autocuidado, una condición que podía aumentar el riesgo, las complicaciones y reagudizaciones, y también concluyendo que los resultados de esta investigación sugieren que el plan de alta tuvo un efecto muy beneficioso en el nivel de autocuidado de los pacientes. Revisando la literatura podemos encontrar muchos documentos donde nos resaltan, sobre todo a los profesionales de enfermería, en las intervenciones educativas que se brindan a los pacientes con falla cardíaca. Este ensayo clínico aleatorizado no demostró que una intervención educativa de enfermería personalizada es más eficaz que una intervención educativa telefónica. Lo que hicieron ellos era comparar
la educación que se le brindaba al paciente personalizada presencial y la teleenfermería. Se encontró un efecto beneficioso de las dos intervenciones, evidenciando un muy buen aumento en el puntaje promedio del conocimiento de los pacientes alcanzados después de la intervención. En este documento nos muestran dos conceptos muy importantes. La educación es un componente clave y que enfermería juega un rol muy importante. La educación de enfermería en este tipo de pacientes, independientemente de la estrategia, sea personalizada o telefónica, es útil y por lo tanto los profesionales de enfermería deben de hacer parte o deben de estar incluidos dentro de esos equipos multidisciplinarios. También revisando literatura se encuentran diferentes documentos donde se comparan o muestran la eficacia que tiene el efecto del seguimiento telefónico en la adherencia al tratamiento de los pacientes. Acá en este estudio, un ensayo clínico controlado con una muestra de 61 pacientes, determinaron y se realizó un seguimiento telefónico, tuvieron tendencia a clasificarse en niveles de mayor adherencia que los de grupo control. El seguimiento telefónico se convirtió en una intervención efectiva que promueve la motivación, la autogestión y la comunicación asertiva con el paciente, siempre y cuando se realice de una manera estandarizada y a lo largo del tiempo. En este estudio lo que se hizo para determinar el efecto, se realizaron 3 mediciones de adherencia antes del seguimiento, a los 12 meses y a los 6 meses después de finalizar el seguimiento. Se aplicó y se realizó una parte educativa a través del seguimiento telefónico y se pudo evidenciar el beneficio que este tiene. También ellos definen algo muy importante, que este seguimiento telefónico debe tener un tiempo muy determinado, el cual se determina por el nivel de autocuidado que valoramos al inicio, que deben de hacerse seguimientos diarios y también se puede hacer semanales, mensuales y bimensuales. A corto plazo se debe realizar una llamada entre los primeros 5 a 7 días posegreso de la hospitalización, esto con el propósito de conocer y de evaluar los conocimientos relacionados con el tratamiento, y se debe continuar de manera mensual y cuando la persona ya adquiera un muy buen manejo de su régimen terapéutico, que ya se encuentre estable, se plantea dar un alta y un seguimiento, es decir, se mantienen ya diferentes llamadas anuales. Se ha podido determinar que cuando se hace seguimiento telefónico al paciente, fuera de que ellos se sienten importantes porque alguien les está preguntando cómo están, les recordamos cómo se deben de cuidar. El papel que juegan los profesionales o que tenemos las enfermeras en las unidades de falla cardíaca y en la educación van muy de la mano y son muy importantes tenerla en cuenta con todo lo que hemos visto anteriormente. La educación dice que esta intervención debe iniciar desde el momento en el cual se identifica el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, principalmente en el ámbito hospitalario, como se los dije, donde se debuta con la sintomatología y se enfrenta a su diagnóstico clínico. Como inicié la conferencia, para todos, el corazón es la vida, el corazón es la Biblia, el corazón es todo para nosotros. Entonces, el intervenir al paciente inmediatamente se le identifique y se le diagnostique es muy importante para que ellos adquieran un mejor autocuidado y adherencia. Ellos también en este documento nos muestran la importancia que tiene el enlace y tener un muy buen equipo multidisciplinario dentro de estas unidades: psicología, nutrición, trabajo social, cardiología, el químico farmacéutico, que juega un papel súper importante en no solo decirle al paciente cómo se toman los medicamentos, sino en brindarle educación para qué se toman los medicamentos y en qué horario se los debe de tomar, de acuerdo también a la valoración, a las necesidades y a los hábitos diarios del paciente. Este documento nos muestra unas escalas de valoración que podemos tener en cuenta en la valoración del paciente con falla cardíaca para mejorar la parte de su autocuidado y adherencia. En el estado cognitivo vemos el mini mental, en el soporte social vemos la escala de Duque, que también es muy usada, también vemos la Bartel en la parte de dependencia, en el autocuidado nos muestran la que acabamos de ver, la escala de autocuidado española, la adherencia al tratamiento farmacológico, la escala de Morisky, la función familiar y la valoración del ADGAR familiar.
Es muy importante que al finalizar la intervención educativa se apliquen escalas de valoración de soporte social, de autocuidado y de calidad de vida. Sabemos nosotros los profesionales de enfermería somos expertos en aplicar escalas para valorar e identificar las necesidades de los pacientes. En este otro documento podemos ver que participaron 29 pacientes. Fue una intervención donde buscaron el mejoramiento de los comportamientos de autocuidado después de una intervención educativa. Los pacientes recibieron durante 9 meses una intervención educativa de enfermería que consistía en encuentros educativos grupales, en sesiones de teleenfermería, en visitas domiciliarias, adicionalmente en cartillas de apoyo, que también los documentos nos muestran que no solo es hablarle al paciente, sino que el tener algo escrito en las manos que ellos puedan visualizar, los hacen mejorar su autocuidado, su adherencia. En estos pacientes se aplicó la escala de autocuidado Artinian validada, compuesta por 28 ítems que estaban distribuidos en diferentes dimensiones, y a partir de ellos también se pudo determinar después de la aplicación o después de haber hecho todo el proceso que el paciente a través de la intervención educativa mejoró los comportamientos de autocuidado. Acá solo para resaltarles las dimensiones, veamos una, consulto al doctor cuando me siento cansado, vemos la mediana antes de la aplicación que el paciente respondía que nunca, la mediana después pocas veces, hablo con mi doctor en el empeoramiento de mis síntomas, me adapto a la condición de tener falla cardíaca. Vemos que después de la aplicación y después de la educación, los pacientes respondían que siempre. Acá podemos ver en la parte de la adherencia farmacológica cómo los pacientes antes y después tenían una muy buena adherencia a la parte farmacológica. Los resultados de esta investigación sugirieron que la intervención educativa en enfermería tuvo un efecto muy beneficioso en los comportamientos de autocuidado, que adicional a esto, el efecto de estos programas tienen una muy buena mejoría en los patrones fisiológicos de la enfermedad, como en la estabilización de la bulimia, en la fracción de eyección, en el cuidado del riñón, en la capacidad física y emocional del paciente, y que se deben desarrollar diferentes cartillas educativas, folletos, rotafolios, que le permitan a los pacientes tener una mejor adherencia o una mejor adquisición de estos conocimientos. Otro documento muy importante nos habla de una palabra que no la hemos traído a colación, y es la palabra de paciente experto. La Organización Mundial de la Salud señala en su nuevo modelo de cuidados crónicos que se debe desarrollar en los pacientes la capacidad de tomar decisiones sobre su estado de salud y generar cambios conductuales en sus estilos de vida. ¿Qué buscamos entonces? Que los pacientes con fallas cardíacas sean pacientes expertos de su enfermedad, pacientes que padezcan una enfermedad crónica como la falla cardíaca, que reciban una orientación dada por profesionales expertos, que se formen y desarrollen habilidades concernientes en el manejo de su enfermedad y que les permita incluso ayudar a otros pacientes a adquirir autoconfianza. Los pacientes que se consideran expertos deben ser seleccionados con algunas capacidades importantes, que tengan capacidad de comunicación y que además de esto lleven y manejen muy bien su enfermedad con una adecuada adherencia al tratamiento. Este estudio lo que hizo fue formación de estos pacientes líderes durante 4 sesiones educativas con una periodicidad de una vez por semana y una duración de 2 horas cada una. Lo que se hicieron fue sesiones educativas reflexivas a partir de las historias que ellos contaban o preguntas orientadoras y entrevistas que se le iban realizando sobre la experiencia vivida. Se pudo evidenciar y mejorar la educación de ellos, volviendo a los pacientes expertos y logrando que tuvieran un efecto positivo en la adquisición de conocimientos y que se pudiera llevar esta educación a otras personas. También se demostró que el paciente mejora la capacidad de adaptación a su enfermedad cuando está con otras personas que también sufren de su misma enfermedad. Entonces, nos llevamos a hacer una pregunta. ¿Qué enseñar a la persona con falla cardíaca? Lo más importante es enseñarle al paciente qué es su enfermedad, qué es la falla cardíaca, cuáles son los signos clínicos,
Volverlo y tener en cuenta lo que nos dice la doctora Bárbara Rigel, volver el paciente experto con una autogestión que monitorice diariamente sus signos, monitorización diaria del peso, el uso de los medicamentos, que reconozca los signos y los síntomas de descompensación en varios conceptos importantes, en la actividad física, en el reposo, en la restricción de sodio, en la restricción de líquidos, en la vacunación, en alcohol y el tabaco. Lo miramos de una manera generalizada en este momento porque ya sería hablarles de cada uno de cómo debemos de educarlo. En la actividad física, todos sabemos la recomendación que le debemos de dar a los pacientes. La actividad física se debe realizar 30 minutos diario. Es muy importante que nunca lo realice solo, que evite las temperaturas extremas, que siempre esté acompañado, que inicie esa actividad física en una parte plana, que se hidrate teniendo en cuenta la restricción de líquidos, que lo vamos a ver más adelante. Y a partir de eso, crear diferentes conceptos importantes que le podamos brindar al paciente, como los vemos acá, teniendo en cuenta el mantenimiento, que es el control de peso, la restricción hídrica, la dieta y las vacunas, enseñarle al paciente que se debe pesar cada día antes del desayuno, cuando está en ropa interior y que debe llevar un registro, que procure no beber demasiado dependiendo también su fracción de eyección, se recomienda menos de 1.5 litros al día, aunque debemos de mirar muy bien la fracción de eyección y el estado donde se encuentra el paciente. Personalmente, brindarle educación a un paciente que esté en el Meta, que esté en el Guaviare, a un paciente que esté acá en Manizales es totalmente diferente. La restricción hídrica, según la fracción de eyección de ellos, máximo puede ser hasta 1 litro, a uno se les puede tolerar hasta 1.5. La percepción de los síntomas, que ellos reconozcan muy bien y se monitoricen muy bien. Si su peso aumenta 1 kilo en un día, o 2 kilos en 2 o 3 días, debe consultar al médico. Que si se empeora el ahogo o del cansancio, debe consultar. Que si se le inflaman las piernas, que si durmiendo necesita más almohadas de lo normal, debe consultar. Y en la parte de tomas de decisiones, que el paciente identifique muy bien estos signos de alarma y que pueda consultar. Revisando documentos, revisando la web, nos podemos encontrar diferentes páginas que nos permiten y que son de libre acceso. Por ejemplo, es española, donde nos muestran todo el programa de insuficiencia cardíaca y donde nos muestran diferentes guías que podemos usar para crear un muy buen material educativo para brindárselo al paciente. Ellos tienen guías donde demuestran y le muestran al paciente qué es la insuficiencia cardíaca, la tabla de ejercicios, la libreta de control de peso, que la vamos a ver más adelante como lo vemos acá. Acá les muestra qué es la enfermedad, los consejos sobre la enfermedad, cómo debe seguir, les muestra la tabla de ejercicios, entonces cómo debe iniciar los ejercicios, ejercicios pasivos. Adicional a esto muestran diferentes imágenes, que es muy importante cuando vamos a brindar educación, tener en cuenta que no todos aprendemos de la misma manera. Esta tabla, por ejemplo, la tabla de control de peso, entonces le muestran el peso, adicional a esto les enseñan también a cuánto equivale de líquidos cada vasito, cada copa o cada vaso que se tomen, les muestran una figura de cuáles son las principales frutas que tienen más agua y no se pueden consumir. Por ejemplo, fue uno de los rotafolios que realicé dentro de mi práctica de falla cardíaca con la Fundación Cardioinfantil, donde al brindarle el plan de alta al paciente buscábamos darle diferente educación, sobre todo primero enseñarle qué es la enfermedad, cuáles son los signos clínicos, cuáles son los signos de alarma, luego enseñarle en cada uno de los 5 conceptos importantes cómo se debía pasear, que debía restringirle, que el sodio no es solo la sal, sino que también son muchas cosas importantes, cómo se debía pesar. A través del rotafolio y usando diferentes imágenes, se puede observar que el paciente adquiere y su cuidador adquiere mejor conocimiento. Esta es otra página también española, donde ellos se pueden encontrar, es de fácil acceso, es gratuito, podemos revisar y podemos bajar diferentes documentos donde le enseñan al cuidador y al paciente qué hacer en cuanto a su enfermedad. Esta página nos muestran videos,
nos muestran rotafolios, nos muestran cómo es vivir con la insuficiencia cardíaca y a partir de ella se puede identificar que cuando el paciente consulta o tiene también enseñarle al paciente cuáles son las páginas que ellos pueden consultar en la web también es muy importante porque no se van a llenar de información que no les va a servir o que no es precisa para el manejo de su enfermedad. Quise terminar con esta frase de Flores, donde dice que educar no es enseñar al hombre a saber, sino a hacer. Y eso es lo que necesitamos con nuestros pacientes de falla cardíaca o enfermedad crónica en general, volverlos expertos de su enfermedad y que a partir de esto puedan mejorar su autocuidado, mejorar la adherencia al tratamiento y tener una mejor calidad de vida, un mejor bienestar y poder llevar a disminuir los reingresos hospitalarios y mejorar sobre todo la calidad de vida de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buena, excelente esa conferencia. No sé si el público tenga alguna pregunta. Hasta el momento no he visto en el chat, solo felicitaciones y saludos desde México, desde Pereira, desde otras ciudades. Qué orgullo verte, dice María Ibet. Bueno, no sé, ¿qué preguntas? A mí me surge una pregunta. Sí. Hablaste de Bárbara, una de las teoristas. ¿Qué otra teoría se podría tener en cuenta? Cuando hablamos de falla cardíaca y al revisar las diferentes teóricas que nos presentan conceptos, son muchas. Digamos que cuando hablamos de autocuidado en general, muchos consideran la teoría de autocuidado que todos conocemos, ¿cierto? De Calixta y en ella se enmarcan pues las diferentes de Calixta. ¡Ay, se me fue! No, Calista Roy. de Calixta Roy. También el de adaptación, son pacientes que primero tenemos que hacerle una adecuada adaptación para que adquieran el mejor conocimiento, su enfermedad se adapten a los cambios que están presentando. También está la teoría de síntomas desagradables, son pacientes que están iniciando un proceso de adquirir su enfermedad y que deben de aceptarlo y creer todos los síntomas por lo que ellos están pasando. El sentir sed y no poder tomar agua, entonces también los lleva a hacer muchas cosas. Christian Swanson también maneja los tres conceptos importantes, hacer por, posibilitar, mantener las creencias. Todas estas teóricas podemos aplicarlas de acuerdo al entorno en el que nos podamos encontrar. Recordemos que falla cardíaca, el paciente crónico y agudizado va a ser totalmente diferente. Entonces, el mirar el contexto en el que se encuentra el paciente, podemos tener mejor apreciación para definir qué teórica podemos usar. Qué bueno, Gabriela, muchas gracias. Gabriela Martínez nos está preguntando qué beneficios obtuvo con la implementación de la teoría en su investigación. Bueno, al revisar las teorías y ver Bárbara Rigel, la verdad personalmente no la conocía, ¿cierto? Pero al revisar los conceptos que ella maneja de la teoría, que es el mantenimiento, la monitorización y la autogestión, nos permitió a través de la tesis diferenciar o tener y estructurar nuestro plan de alta, determinando en cada uno de la teoría de autocuidado. Si es en el mantenimiento, entonces le voy a enseñar al paciente qué dieta debe seguir, cómo se debe pesar y cómo debe de hacer toda esa estructura y medidas farmacológicas y no farmacológicas. Si es en la parte de monitoreo, entonces en la parte de monitoreo yo debo enseñarle al paciente cómo se debe pesar diariamente, cómo se toma la frecuencia cardíaca, si está taquicárdico, qué debe de hacer, cómo si se tuvo hinchazón en los tobillos, qué debe hacer. Y en la parte de autogestión, enseñarle al paciente que al identificar esos signos de alarma, deben consultar. Para muchos pacientes hay que enseñarles que no es normal que les duela el pecho, que no es normal que se sientan fatigados, que no es normal usar muchas almohadas para dormir. Entonces, esa teoría nos permitió estructurar nuestro plan de alta y poder llevar al paciente y guiarlo en una parte educativa más estructurada. Muchas gracias. Pregunta de la profesora María Ibet. Dice si, perdón, se me voló. Si el paciente no tiene red de apoyo, ¿qué se podría hacer? En la parte de red de apoyo,
Incluso fue uno de los resultados en la tesis que encontramos. En la parte de red de apoyo, los pacientes que vivían solos, ¿sí? Eran los pacientes que tenían menor adherencia o menor autocuidado, pero lo que se hace dentro de las instituciones es hacer un seguimiento más estricto. Lo que se hizo con estos pacientes es determinarlo, y a través también del grupo de falla cardíaca es la trabajadora social quien busca apoyo con psicología, que la EPS, que llevarle los medicamentos, hacerle una llamada. Lo que hacíamos dentro de la tesis, por ejemplo, era hacerle una teleenfermería más seguida, ¿sí? Y era un paciente, tuvimos varios que no tenían WhatsApp, no tenían toda esta parte, y lo que hacíamos con ellos era incluso hasta cargarle el celular para que nos recibiera las llamadas y poderles hacer un adecuado seguimiento. Pero lo más importante es contar con un grupo multidisciplinario donde se le pueda brindar un apoyo a estos pacientes y poderles mejorar esa parte de autocuidado de adherencia. Sí, qué bueno. Una pregunta de Juan Camilo. ¿Cómo orientar al paciente que es inadherente a los hábitos saludables que usted prefiere? Bueno, Juan Camilo, lo más importante es enseñarle al paciente qué es la falla cardíaca y a qué lo puede llevar. Lo más importante es enseñarle para qué sirven cada uno de los medicamentos, porque el paciente le va a decir, yo no me tomo esa pastica de por la mañana porque eso me pone a orinar todo el día, ¿cierto? Pero si usted le enseña que esa pastica lo que le ayuda es a no acumular líquido para que ese corazón pueda bombearle mejor, el conocimiento de él va a ser mejor. Si él entiende la importancia de cada uno de sus medicamentos, va a ser más fácil que él pueda mejorar su adherencia, usar diferentes estrategias, no solo el cuidador, que el recordatorio, que el color, el usarle una tableta o hacerle un cartel donde le podamos identificar en la mañana, a las 8 de la mañana, usted se toma esta pastica. Si él no sabe leer, le ponemos el blister, el color, esta pastica que le va a ayudar a no retener los líquidos y a botar los líquidos. Entonces, el explicarle al paciente detalladamente y minuciosamente va a ser más fácil que él mejore su adherencia. La restricción de sodio. Obviamente, si usted le dice al paciente no puede comer sal, pues el paciente va y come sal porque una comida simple. Pero si usted le enseña que ese sodio lo que es agua, ¿cierto? Que también ese corazoncito no va a ser capaz de bombear y él se va a sentir más cansado. Y si usted le enseña que se pueden usar otras cosas, como toda la parte que usan nuestras mamás, que el cilantro, que el ajo, para poder llevarle sabor y sentir sabor a las comidas, entonces va a ser mejor. Es buscar estrategia. Nosotros los enfermeros somos de imaginarnos, ¿cierto? De innovar para mejorar esa adherencia al paciente. Muchas gracias. Otra pregunta de Fernando Cardona. ¿Qué recomendaciones deja al nivel de la práctica de enfermería con su tesis? Las recomendaciones es educar y tener planes de alta estructurados. Las enfermeras, personalmente, tuve mucha práctica asistencial a nivel de cuidado intensivo. El paciente se nos va de la UCI, ¿cierto? Y no volvemos a saber de él. El paciente se le dio de alta y se fue para el piso y se llevó estable hemodinámicamente. ¿Dónde está la educación que usted le brindó? Ejemplo de ese síndrome post-UCI que el paciente puede tener. Lo más importante es brindarle una educación al paciente desde la hospitalización y poderle hacer un seguimiento. Cuando se hace un seguimiento, podemos resaltar la gran labor que somos las enfermeras educadoras. No solo es que yo estoy en UCI y se me olvidó educar, no, es el momento crucial para empezar un proceso educativo. Y algo también muy importante que me dejó la tesis y realizar la tesis es que no dependen, no podemos depender del estrato social, del estrato sociocultural, del paciente que vive en el Meta, el paciente que vive en el norte, en Bogotá, porque todos tienen las mismas diferencias, todos, así tengamos un muy buen estado o una muy buena educación, de su enfermedad toca educarlos a todos igual. Muchas gracias. Otra pregunta del profesor Miguel Ángel. ¿Hubo alguna diferencia en lo que respecta a estatus social respecto a su aprendizaje considerando la andragogía? Bueno, esa andragogía cuando educamos al paciente adulto, lo que acabo de decir,
no encontramos ninguna diferencia. De pronto en la concepción o en los conceptos al brindar la educación era diferente, pero tuvimos la oportunidad o tuve la oportunidad de brindar la educación a una persona que vivía en el norte en Bogotá, al paciente que vivía en la finca en San José del Guaviare. La adquisición del conocimiento y el mejoramiento de autocuidados en ambos, por ser de diferentes tratos, de diferentes culturas, no tuvo ninguna diferencia. Todos, si se les brinda una adecuada educación y si se les enseña cómo se deben de cuidar, sí se puede mejorar el autocuidado. Muy bien, un comentario de la profesora Adiela. Muchas gracias por su buen trabajo y utilizar las teorías y articular el cuidado en una situación de cuidado viviente. Y una pregunta de Jorge Mayo. ¿Cuál es el tiempo recomendado para llevar a cabo una intervención satisfactoria? Bueno, ese tiempo recomendado tenemos que tener muy en cuenta que nos muestran las guías de los reingresos hospitalarios, ¿cierto? Las guías nos muestran y está demostrado que los pacientes con falla cardíaca tienen los reingresos hospitalarios entre los 30 a los 90 días post-hospitalización. Entonces, el tiempo crucial para iniciarlo es el momento de hospitalización, como les decía, ¿cierto? Porque es el momento en el que el paciente capta y dice, ¡jue madre, yo sí me tengo que cuidar! ¿Cierto? Y de hacerle el seguimiento se debe hacer en el post de hospitalización a los 8 días de egreso, al mes y en los primeros 30 días, y eso ha demostrado que disminuye los reingresos hospitalarios. Muy bien, muchísimas gracias. Por el momento no veo más preguntas. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta o algún comentario? Jania, felicitarla. Queda cordialmente invitada a las próximas para que siga acompañándonos. Muy juiciosa con el tiempo, 5:57. Tuvimos tiempo de resolver inquietudes. Muy rico. Los invitamos a todos para dentro de 8 días. La próxima conferencia es con la profesora María del Pilar Marín Giraldo. Ella es enfermera especialista en epidemiología y magíster en salud pública y nos va a hablar de la proyección social, un resultado de la investigación. Quedan todos muy invitados. Esperamos que haya muy buena asistencia como el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, que estén muy Muy bien. amables a todos. Feliz noche. Feliz noche.